Ya está llegando más gente. Enseguida Claudio Valderrama, que tiene un dibujo que es horrible en su presentación. Es espantoso, pero bueno. Como iba diciendo, a mí lo que me interesa no es tanto que sepamos todas las características químicas de la madera, de qué se trata la madera, cómo funciona la madera, sino entender cómo nos puede servir esas características, cómo podemos usar esas características en beneficio de nuestro esquema productivo. La verdad es que nosotros estamos haciendo esto de una manera, esto es un taller, es algo de una manera bastante práctica, es lo que tenemos que hacer. Así que la parte teórica de las partes de la madera la vamos a echar una miradita, vamos a repasar, seguramente ustedes ya lo conocen, tratar de recordar algo, pero tratar de usar esa información en beneficio nuestro. ¿Ya? Y ese es un poco el tema de lo que vamos a tratar hoy día y empezar con la primera etapa, porque una de las cosas que queremos dejar bien en claro en los talleres, en este taller de factores de la producción, como corresponde, son que hay etapas. Y las etapas no pueden saltarse, las etapas están definidas, existen de cierta forma y no se pueden saltar. No podemos llegar y decir, no, quiero hacer esto antes o después. No, hay un esquema que nosotros debemos visualizar. Por lo menos que visualicemos ese esquema de cómo se trabaja en el área productiva, la madera, voy a estar contento. Hay una cosa que tenemos que tener claro, como le dije, estas etapas es como si alguien dijera, ¿sabes qué? Quiero tener una guagua el próximo mes, así que vamos a embarazar a 9 mujeres. No. El ejemplo es horrible, pero es la idea. Las etapas existen. Esas etapas son las que deben realizarse. Y no porque uno trate de matemáticamente, teóricamente, arreglarla, va a poder construir un nuevo proceso, un proceso distinto. No podemos lijar, por ejemplo, antes de perforar. No podemos lijar antes de pintar. ¿Ya? No podemos pintar y después hacer una perforación. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender cuál es el orden y es el que nosotros vamos a tener que tratar de aprender. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Partamos entonces con lo primero, que es la madera. A partir de ahora, jóvenes, les pediría que si quieren hablarme algo, me hablen y no me chateen porque yo no los veo ahora. No veo el chat. Como les dije, vamos a partir viendo un poco de esto de la madera. ¿Se ve? Jóvenes, ¿alguien que me pueda contestar si se ve bien esto? La profe, Sí, todo bien. Sí, se ve bien. Ya, se ve. Sigamos conversando entonces. Bueno, la madera está presente en toda nuestra vida, digamos, alrededor nuestro, en los muebles, en las construcciones, etcétera. De hecho, yo estoy construyéndome una casa de madera totalmente porque me gusta la madera, más que el cemento, más que los fierros incluso, para hacer cosas. Los muebles de madera tienen una calidez especial, ¿ya? Que no tiene el fierro, que no tiene el cemento. Se pueden hacer cementos o sea, pues hacer muebles de cemento, se pueden hacer muebles de acero, muebles de fierro, pero la madera tiene una cosa muy especial, una cosa que la distingue y que la hace más grata. Alguien dijo en la universidad, incluso hace tiempo, que la gente que trabaja en madera es gente cálida, porque la madera es cálida, la gente que trabaja en fierro es gente fría, porque el fierro es frío. Puede ser, ¿eh? Yo estoy de acuerdo, me gusta mucho la madera, a pesar de que he trabajado también con fierros, con cemento, con otros materiales, ¿cómo se llama? Polímeros, con plástico, etcétera. Siempre hay que trabajar, hay que conocerlos todos. Nosotros hoy día vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la madera. Vamos a hablar de cómo funciona realmente este tema de la madera y de qué se trata la madera. Vamos a ver las partes de la madera en términos generales, las partes del árbol, ¿ya?
es bien fácil, si se fijan bien en el árbol, ustedes lo han visto han visto algún árbol, me imagino, y se van a dar cuenta que de todo este árbol, la parte que nosotros utilizamos es esta pequeña parte, que es el tronco, que es donde el inicio de las ramas hasta el inicio de la copa, hasta el cuello es donde se inician las raíces. Toda esa es la parte que nosotros usamos industrialmente. Dependiendo del árbol, podemos obtener frutos, semillas, hojas, flores, etcétera, ramitas, brotes, etcétera. Pero la verdad es que desde el aspecto productivo e industrial, lo único que nos interesa en términos generales es el tronco. ¿Ya? El tronco es un ente, bueno, el árbol es un ente vivo, la madera es un ente vivo, y si ustedes se fijan, tiene una serie de características del tronco que van a hacer que dependa de ello la calidad de la madera que vamos a lograr y la cantidad o tipo de trabajo que vamos a tener que lograr para realizar, para lograr nuestro cometido. Vamos por partes. La raíz es esta parte que en términos generales, industrialmente, la raíz no tiene mucha utilidad para la estructura. Sí podría tener utilidad en algunos casos, cuando hay árboles especiales, cuya raíz produce una madera, entre comillas, colorida, muy grata, que se usa mucho para la fabricación de enchapes de madera, ¿ya? Para poner sobre maderas menos atractivas, se enchapa con este tipo de raíces y le dan una característica de determinación muy bella. Pero bueno, la raíz es la parte del árbol que está debajo de la tierra, la que obtiene los nutrientes, absorbe el agua y es la que mantiene el árbol sujeto al suelo. De hecho, en términos generales, hay veces en que las raíces son tan grandes como la copa del árbol, ¿ya? Que es más o menos la realidad. En términos generales, hay una parte que va a depender, que es aproximadamente 2-3 veces y media el grosor del tronco, que es el volumen grande de las raíces, pero sus raíces se extienden como pequeñas ramitas, fibras incluso hasta el final, que van obteniendo la nutrición del árbol. ¿Ya? Mientras más raíces tenga un árbol, más fuerte, más sólido, más estable y de mejor composición, de mejor madera va a ser. O sea, la raíz es un elemento fundamental del árbol. En nuestros países, en nuestro país, por ejemplo, tenemos algunas maderas que tienen raíces muy fuertes y son de uso industrial, en términos generales, o más bien de uso artesanal, como son el canelo, el nogal. Son árboles grandes que tienen raíces grandes, raíces fuertes, y construyen entonces árboles de madera muy resistente, muy dura, por este tema del uso de la raíz, de la característica que tiene la raíz. ¿Ya? El tallo del árbol es la parte del árbol que une las raíces con la copa, siendo la copa el lugar donde se encuentran las hojas y las ramas. El tallo, el tronco después, el tallo es quien transporta la savia de fruta y la savia elaborada. La savia de fruta la lleva del suelo a la copa, y la savia elaborada es el resultado de la fotosíntesis. Hay una especie de circulación de savia, ¿ya? Que es como la sangre nuestra, que por capilaridad, no es porque es porque el árbol estuviera palpitando un corazón que haga fluir esto, no, sino por capilaridad, es decir, porque por pequeños capilares se absorbe el líquido y va subiendo hasta el último extremo de la rama, un líquido que transporta todos los nutrientes y desarrolla el proceso de fotosíntesis, que es convertir la energía solar a través de estos nutrientes en energía propia, ya para su crecimiento. Una vez que se produce esto, se desecha y elaborada el resultado de esto, se va bajando. Este proceso de bajar y subir, este ciclo, es el que nutre al árbol y que produce estos dos tipos de savia, estos dos tipos de sangre del árbol. La que nutre y la que baja es como nuestras arterias que nutren y las venas que traen la sangre hacia los riñones para poder purificarla. ¿Ok? Esa es un poco la idea de este nutriente. De acuerdo a las características de los nutrientes, de acuerdo a las características del proceso, va a ser más o menos fuerte el árbol. Hay árboles que tienen un proceso muy rápido, muy simple, y que provoca una madera que no es de muy buena calidad. Por ejemplo, el álamo es un árbol que desarrolla este proceso muy rápidamente, que
los líquidos fluyen muy rápidamente, ¿ya? Y por lo tanto el crecimiento es bastante acelerado, provocando la creación de una madera bastante blanda. El álamo es una madera bastante blanda. Por ejemplo, el álamo ustedes lo pueden ver en los palitos de fósforo. Los palitos de fósforo son de álamo. Y es una madera que ustedes pueden incluso astillar con la uña, romper con la uña. Es el resultado de un proceso muy rápido de círculo de savia dentro del árbol. En cambio, otros árboles tienen un proceso más lento, más contundente, con savia de mucho mayor valor nutricional, que hace que la madera sea más resistente y más dura, como por ejemplo ocurre en el eucalipto. ¿Ya? El pino es una variedad intermedia que tiene unas características que son más marcadas que vamos a conversar también, pero en términos generales eso sería el tema. Árboles como el nogal, el cedro, el roble, son árboles que tienen un robusto sistema de desarrollo de esto. Por lo tanto, su crecimiento es lento, pero profundo, generando una madera de muy buen nivel, de muy gran valor. Una madera muy resistente, ¿ya? De muy buenas características mecánicas. Por lo tanto, tiene muy buen uso. El roble es tan resistente que podemos usarlo como vigas, como pilar, o sea, de gran resistencia. No podríamos construir una viga de álamo o un pilar de álamo porque la madera no es tan resistente para eso. Ya el álamo no tiene esa utilidad. Se utiliza en otras cosas mucho más livianas, mucho más simples. ¿Estamos? Entonces, las características de desarrollo del árbol son las que me entregan después características a la madera que nosotros podemos utilizar. El transporte de esta savia se debe a la fuerza de succión de las raíces y a la fuerza que se crea con las evaporaciones del agua de las hojas, que va generando esta capilaridad como una especie de bomba que va nutriendo, ya que va tirando hacia arriba este líquido. El tallo posee un tejido que comúnmente se le conoce como madera. Tiende a crecer de una forma continua todos los años, a excepción de los árboles subtropicales y tropicales que crecen durante el periodo vegetativo solamente. A ver, hay dos periodos que ustedes conocen, que es en el verano, cuando el árbol está desarrollándose, y en el invierno, que el árbol está como más tranquilito, por decirlo de alguna manera, su desarrollo es mucho menor. Y hace que la madera sea más consistente. Y por lo tanto ese sector de la madera del crecimiento que se desarrolla durante el sector de invierno es mucho más duro, más consistente. Esto se nota también después en lo que nosotros vamos a ver como los anillos anuales de los árboles. Bueno, el tallo también se le puede conocer bajo el nombre del tronco, el cual suele constituirse por dos tejidos distintos. El floema, que conforma la corteza, y es el que se encarga de transportar la savia elaborada, dando la fotosíntesis. Y el xilema, que da paso a la madera, es quien transporta la savia bruta hacia las hojas. ¿Ya? Esta savia está compuesta por minerales y agua. El floema es lo que sobró de la fotosíntesis, entonces la corteza de un árbol es el desecho de esta fotosíntesis, se va pegando hacia el exterior, lo va botando, y que provoca dos cosas. Primero, sirve para botar, como dije ya, estos nutrientes que ya fueron elaborados, estos elementos que ya no están generando el árbol, están desarrollando el árbol, pero que no son tan valiosos ya porque fueron aprovechados, y genera una capa, una costra de protección hacia el resto de la madera. Entonces la corteza tiene esa doble ventaja. La corteza ya no es parte de la madera, no es parte del tronco, sino que es un elemento de protección para el tronco, para la madera. En este caso tenemos que considerar que en muy pocas ocasiones la corteza nos va a servir para algo, excepto para generar calor a través de la combustión. Muy pocos otros usos tiene la corteza. Entonces, en todo caso, el xilema sí es lo que nos interesa, que es la madera misma. Es la que nosotros vamos a utilizar para poder trabajar en nuestro material, con nuestros materiales. Después está la copa, que es el conjunto de hojas y ramas que se encuentran en la cima del árbol. Fíjense que las ramas, a pesar de ser madera, es una madera de muy baja calidad, de muy poco tamaño, además, que tiene mucha porosidad, mucha capilaridad, por lo tanto la madera no nos sirve mucho. En muy raras ocasiones las ramas van a poder utilizarse como madera, generalmente solamente es el tronco, ¿ya? Y las hojas, que es la parte del árbol ubicada mayormente en su copa, que se encarga de llevar a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza exclusivamente en las hojas. Las hojas tienen esta clorofila que es de color verde, por lo menos en el caso de los árboles más conocidos.
¿ya? Existe una clorofila que es de color rojizo, como el de la beterraga también tiene clorofila, y realiza una especie de fotosíntesis a través de sus hojas, también que son medias burdeo, pero la verdad es que la mayor parte de las hojas que realizan fotosíntesis lo hacen a través de la clorofila, y la clorofila es de por sí verde, ¿ya? A través de estas hojas es que el árbol respira. Según las características o el tiempo que dura la hoja en el árbol, se logra distinguir diversos tipos de árboles. Por ejemplo, los de hoja perenne son árboles que tienen hojas durante todo el año, las cuales se van renovando constantemente. Los árboles de hoja caduca, donde las hojas caen por completo y comienzan a nacer nuevamente. ¿Ya? Hay dos características. El árbol de hoja caduca genera una madera además mucho más resistente, porque hay un tiempo donde se estanca el crecimiento, el desarrollo, y se comprime el árbol. Los árboles de hoja perenne están continuamente desarrollándose y su crecimiento es más o menos estable durante todo el año. Y eso también tenemos que tener un poco de idea de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y las ramas, estas son las que usualmente brotan las hojas, son consideradas como los tallos secundarios de los árboles, los cuales se originan de las yemas. Esas son las ramas. Y las flores son los órganos sexuales de este tipo vegetal, las cuales son hermafroditas en su mayoría. En su mayoría. Hay árboles, y esto es una cosa que tenemos que tener claro, en que existen árboles machos y árboles hembra. Pero la mayor parte de las veces el árbol es hermafrodita, tiene los dos sexos en su misma copa. Esto provoca que la mayor parte de las veces los árboles sean réplicas claras de sí mismos, más que un desarrollo y un crecimiento, excepto estos árboles que son más bien tipo macho y tipo hembra, ¿ya? Que son muy, muy escasos en la naturaleza, pero que también se dan. Y que provocan una mayor diversidad de madera, una mayor diversidad de calidad de árbol también, y que eso hace que esa diversidad sea tanto una ventaja como una desventaja. El eucalipto tiene esa característica. El eucalipto es un árbol que tiene características de macho, un árbol, y características de hembra, otro, ¿ya? En cuanto a quién recibe, quién aporta el polen, nada más que eso, ¿ya? En cambio, pero la mayor parte de los árboles tienen las dos flores de las dos clases, que aportan polen y reciben el polen. Por lo tanto, son árboles... ¿Profe? Dígame. ¿Y cómo puedo saber cuál es cuál? La verdad es que no hay características morfológicas que lo distinguen, solamente se lo descubrieron cuando lo estudiaron muy continuamente, así que si, incluso te cuento, yo veo un par de eucaliptos y no tengo idea cuál es macho y cuál es hembra, pero sí lo vamos a ver en el tipo de madera que genera, ¿eh? El tipo de madera eucalipto, y ustedes lo pueden ver después ¿cómo se llama? ¿Dónde venden madera? Ya, en las madererías, no sé, en las barracas de madera, por decirlo de alguna forma, que es bueno, ahí pueden ver que hay eucalipto, tablas de eucalipto, que unas son bastante lisas, bastante continuas, bastante firmes, y hay otras que tienen unos levantes, unas cosas muy duras. Esas resistencias, esas cosas muy duras, esos levantes, son de la madera que es femenina, ¿ya? De madera de árbol, que son los árboles. Yo no voy a hacer ninguna explicación a esto, pero el eucalipto femenino, por decirlo de alguna forma, genera una madera mucho más resistente que el eucalipto masculino, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? No me pregunten por qué, no quiero meterme en ningún lío, no quiero hacer ninguna apología del sexismo ni nada de eso, pero es una característica. De hecho, se dice, por ejemplo, que es una madera amachada, cuando está así como con una gran cantidad de esta dureza, de estos levantamientos duros de la madera. Y fíjense que ese tipo de madera tiene bastante menos uso en la industria del mueble, pero sí tiene más uso en la construcción porque es una madera más resistente. Con él podemos hacer vigas, podemos hacer pilares con ese tipo de madera, pero construir muebles finos con características de belleza de madera va a ser más difícil. Entonces hay que escoger bien en ese caso la madera. Pero como les dije, no, es muy difícil. Tal vez algún especialista pueda distinguirlos visualmente, pero la verdad es que la mayor parte de nosotros no vamos a distinguir jamás cuándo es un árbol macho, cuándo es un árbol hembra, ¿ya? No son muy característicos, no hay mucha diferenciación, para nada incluso, ¿ya? Bueno, las flores son también los que producen los frutos, si es que hay algunos. Existen muy pocos árboles frutales, por llamarlo de alguna manera, que también pueden ser utilizados como madera industrial, por llamarlo de alguna manera. En este caso, el más común es el nogal. El nogal es una madera de gran calidad, pero es un árbol que da fruto. El fruto del nogal es la nuez.
¿ya? Entonces ese árbol tiene una característica importante. Otra característica que es importante y que hace que tenga una muy buena madera es que generalmente se tiende a utilizar el nogal cuando ya ha terminado su periodo de producción, que es de alrededor de 20, 25 años. Periodo de producción de nueces, me explico. Llega un momento en que el nogal empieza a producir mucha menos cantidad de nueces y es mejor, ¿cómo se llama? Para el tema del agricultor que viva de las nueces, digamos, es mejor tener otro árbol y no continuar con que está produciendo menos. Entonces este árbol se lleva hacia la industria, se utiliza como madera, generando una madera muy buena, de muy gran calidad y de muy bonita terminación también. Así que, como le dije, son muy pocos. El manzano normalmente, que es un árbol frutal, es común también en algunas ocasiones usarlo como madera, pero no tiene una gran terminación, no se le puede dar un acabado muy, muy hermoso, por lo tanto se usa para muebles un poquito más rústicos, ¿ya? Menos acabado, ¿ya? El peral también es un árbol que, a pesar de dar fruto, también da madera, pero ya le dije, son muy escasos. Generalmente el árbol de madera, el que se usa industrialmente, es un árbol exclusivo para madera. ¿Ya? En nuestro país tenemos 3 de los cuales vamos a hablar, los que utilizan alrededor del 70-80% de la industria, y de esos vamos a hablar un poco más. Perdón. Aquí está, el tronco. El tronco le da la forma al árbol y sirve de soporte para la copa. El tronco transporta agua y nutrientes de la tierra y azúcar de las hojas. Y estas son las partes del tronco. Fíjese, cuando el árbol está recién creciendo, está chiquitito, su crecimiento es bastante más, por decirlo así, más comprimido, generando casi siempre un tipo de madera de mayor resistencia. Con el tiempo va creciendo con mayor rapidez, los anillos se agrandan, la diferencia es mayor, por lo tanto, este árbol empieza a generar mayor cantidad de madera de un poquito de menor calidad. ¿Ok? Esto es lo que pasa con este sentido. En este caso, por ejemplo, lo que se llama médula o duramen, la médula es la parte central donde se transporta inicialmente esto, y el duramen es la parte más dura. Fíjese que, de hecho, en el sur es muy común que cierto tipo de árbol, el roble, por ejemplo, tenga distintos nombres para esto. Esto, por ejemplo, lo llaman roble y esta parte la llaman pellín. El pellín es la parte más dura, más resistente y es la que prefieren generalmente para la construcción de vigas en los robles, que es una madera de mucha mayor resistencia. Esta otra madera, que es la albura, está un poquito menos comprimida y es menos resistente. Sin desconocer en todo caso que árboles de buenas características, como el roble con el que estaba hablando, esta madera es muy buena. Como les dije entonces, esta es la corteza, donde está vaciándose lo que viene para nutrir el árbol, y esto es lo que se extrema de esto, lo que ya no sirve del árbol. Fíjense, el anillo anual, que es esta diferenciación, tiene una parte oscura y una parte clara. Y esta es la diferenciación que hace. Durante el año, el árbol crece de distintas formas. Siempre va a crecer de distintas formas. ¿Ya? Va a ser más notorio, mucho más notorio en un árbol de hoja caduca, pero va a ser menos notorio en un árbol de hoja perenne. Pero la verdad es que siempre va a ocurrir esto, que durante el invierno tiende a crecer más comprimido y se generan marcas oscuras en la madera. Durante el verano crece más rápido, con mayor fuerza, y la madera es más blanda y más blanca. Y eso, entonces, todo este contorno de desarrollo que está marcado aquí es lo que genera el anillo de crecimiento. Por esa razón, uno puede saber cuántos años tiene el árbol viendo la cantidad de anillos que tiene. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por ejemplo. 14 años tendría este tronquito. ¿Se entiende un poco la idea? Esta conjunción de estos dos elementos forma lo que se llama después la veta. La veta es nada más que el corte que le hacemos en estos anillos, formando unas cosas que son como unas curvas, que son como que se llaman catedrales en la madera, en donde muestran parte oscura y partes claras, diferenciándose una de otra. Y si se fijan bien, la parte oscura es más resistente y la parte clara es más blanda.
dentro de todo este esquema. Y la parte oscura, por ejemplo, a pesar de ser más resistente, absorbe mayor cantidad de nutrientes y absorbe mejor, por ejemplo, algunos otros materiales, como las tintas, los barnices, y provocan distintas características que nosotros tenemos que entender para poder trabajar con la madera. Aquí estamos entonces, de nuevo, la médula, la parte central, que está todavía en proceso de crecimiento y desarrollo, el duramen, que es la parte más intensa de la madera, que es la parte de los primeros crecimientos, y la albura, que es la madera en términos generales. El cambio es donde se está generando el traslado de nutrientes, y la corteza es lo que se bota, el excremento, por decirlo de alguna manera, del árbol. El grosor de la corteza va aumentando de acuerdo a la del árbol, su contextura porosa e impermeable protege la madera interna más delicada del árbol, también la aísla del frío y la sequedad. Los árboles tienen en realidad corteza interna y externa. La capa interna, llamada floema liber, está constituida por células vivas y su función es conducir la llamada savia llena de azúcar desde las hojas hacia el resto del árbol. En cambio, la capa externa está hecha de floema de muerto, más conocido como suber o corcho. De la corteza se hacen varias cosas útiles, incluyendo látex, canela y algunos tipos de veneno. Por ejemplo, del sauce se saca la corteza y esa corteza se utiliza para el dolor de cabeza, haciendo tecitos, ¿ya? Tanto es así que es la misma base de la aspirina. La aspirina se extrae de la corteza del sauce, ¿ya? Mediante productos químicos, mediante procesos químicos, se desarrolla este medicamento. Bueno, una de las características que siempre pienso yo es que si hay gente que le gusta los remedios naturales, ¿qué pensarán entre tomarse un tecito de corteza para el dolor de cabeza o tomarse una aspirina? Los dos vienen de lo mismo. ¿Ya? Uno está siendo más depurado, más fino, pero el otro tiene un montón de otras cosas. ¿Ya? Siendo que la corteza es una capa que protege el árbol de insectos y animales, no es sorprendente que se encuentren con frecuencia sabores, esencias y toxinas muy fuertes. ¿Ya? Todo el desecho del árbol está en la corteza y lo aprovecha incluso para defenderse, como decía ahí. La corteza tiene además resinas muy fuertes. Si uno le hace un corte, puede provocar una especie de sangramiento que llaman en la jerga de la madera. Este sangramiento es la savia que trata de rellenar esta herida para que no se penetre más, digamos, la madera. ¿Ya? Y estamos entonces después viendo que esta madera, cuando ya le sacamos el contorno, que es la corteza, dejamos todo el tema, vemos qué tipo de cortes se usan en la industria. Aquí hay varios tipos de cortes del tronco, cortado con sierra, ¿ya? Uno común, bastante común, es el de cortes paralelos, que es bastante más común, pero bastante más simple y con mucha pérdida. Cuando nosotros estamos trabajando con ciertos tipos de madera, por ejemplo con roble, con maderas muy exigentes, muy fuertes, utilizamos este tipo de corte para dejar al centro una pieza grande que puede servir como pilar o como... Perdón, estoy ahí. Bueno, como un pilar o una viga. También entonces usamos esto. Cuando necesitamos piezas internas muy grandes, este tipo de corte. Cortes radiales casi no se usa, es bastante poco común y bastante malo. Este es poco eficiente y provoca ciertas características de la madera que hacen que no sea de muy buena calidad. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, que si se fijan bien, aquí estaría cortándose el anillo, los anillos son circulares, ¿ya? Y aquí tendríamos un corte bastante recto, pero aquí los cortes del anillo serían casi tangenciales, lo que hace que la madera después al secarse se seque de distintas formas. El despiece en cruz es bastante complicado, se utiliza con maderas muy especiales, no es muy común. El procedimiento Canti-By en realidad no lo he visto nunca, yo sé que existe, pero no lo he conocido nunca. ¿Para qué voy a mentir? No sé cuáles son las ventajas de este corte, debe ser por el uso de la madera. El de hilos paralelos es bastante común en árboles que sean de muy alta resistencia. En Chile no tenemos árboles de muy alta resistencia, pero estamos hablando de, por ejemplo, caobas, babas, roble americano, que genera entonces maderas de muy buena calidad. Así que da lo mismo el corte que se hace, y este corte de hilos paralelos aprovecha de buena manera esa característica. Este corte de hilos concentrados
es el más utilizado en términos generales, porque provoca un mayor rendimiento y una gran cantidad de buenas piezas, de buen tamaño, ¿ya? Las piezas que tienen 10 centímetros de ancho, 15, 20 centímetros de ancho, sacan de esta clase de corte, que es uno de los más comunes. Este corte holandés, a decir verdad, tiene grandes ventajas, pero es bastante más caro, más difícil de ejecutar. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que si se fijan bien, todos los cortes van a tener el hilo o el anillo perpendicular a su corte. Va a generar entonces madera muy estable. Es un corte más complicado, es más caro y genera madera de mejor calidad y más cara también. Este corte paralelo tampoco lo he visto, y el corte encuartonado también es uno de los que se utilizan aquí en nuestro país, que genera una tabla grande central y madera de buena calidad en términos generales en las laterales. Por lo tanto, acá el de hilos encontrados y el corte encuartonado son los más comunes. En algunas ocasiones los cortes paralelos, estos dos, se utilizan, pero ya cada vez es menos. Por ejemplo, este de hilos paralelos se utilizaba mucho cuando estábamos hablando de alerce. El alerce es una madera de muy buena calidad en nuestro país, que está absolutamente prohibido su uso, su corte, más bien dicho. No podemos cortar árboles de alerce ahora. Lo único que hacemos, según la ley, es poder utilizar árboles muertos. ¿Cuándo es un árbol muerto? Cuando se ha caído ya, está en el suelo. Si encontramos una alerce en el suelo, podemos utilizarlo, pero no podemos cortar un árbol que esté parado y esté en buenas condiciones. Es una ventaja, pero es una desventaja también, dentro de todo. Es una muy buena calidad. El alerce es muy resistente a la humedad, es impermeable, por lo tanto se usa mucho para hacer tejas de muebles de gran resistencia a la humedad, ¿ya? Es un árbol de una madera de muy buenas características. Y en ese caso se usaba el de hilos paralelos, que provocaba esa característica. Hay una característica que nosotros tenemos que hablar también, que lo vamos a ver aquí, que es que la madera trabaja incluso después de cortada. ¿A qué me refiero con trabajar después de cortada? Me refiero a que la madera absorbe humedad y bota humedad. Absorbe y bota continuamente. Por eso es que si nosotros dejamos un palo, una madera, en un lugar cualquiera, y la dejamos tranquila, termina torciéndose, enchuecándose, alaviándose o otras muchas características de falla que tenga la madera. ¿Por qué ocurre eso? Porque la madera sigue botando y absorbiendo agua, y la forma en que bota y absorbe va a depender de estas marcas, de estos surcos que tiene acá, ¿ya? De estos hilos, de estos anillos. Si se fijan bien, este tipo de marca, sobre todo esta que está más marcada, va a hacer que esta parte se doble en este sentido, esta parte se doble en este sentido, y esta parte se doble para acá. Va a terminar acuchareándose la madera, formando como una cucharita, como un hueco. Entonces no va a tener buenas características. ¿Ya? Esta madera que está aquí, por ejemplo, esta madera que está recta, se va a contraer. No se va a doblar, pero se va a contraer porque el hilo, el anillo, está perpendicular al corte. ¿Ya? Esta es la mejor madera de todas, si se fijan bien, porque su trabajo va a ser simplemente perder algo de tamaño, un poquito, muy poco, porque todas sus caras son perpendiculares. ¿Ya? Entonces es una mejor madera. Por eso esta madera es más cara que esta madera. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con esta. Esta es una buena madera, va a ser un material bastante resistente, de buena calidad y que va a tener poca torcedura. Pero va a depender del trabajo de la madera. La madera tiene que tener cierta clase de humedad. ¿Ya? Y la humedad que nosotros absorbemos o construimos o utilizamos en Santiago de Chile, por ejemplo, es del 8 al 12%. Si ustedes compran madera seca y derecha, que es una característica, una marca comercial, MSD, madera seca y derecha, esa madera les asegura que tiene entre un 8 y un 12%, que es la humedad que existe en Santiago normalmente. Por lo tanto, esa madera no trabajaría cuando esté libre en la capital, en Santiago. En el sur, por ejemplo, en Temuco, en Valdivia, o más hasta por ahí en términos generales, la madera tiene entre el 12, el 14, 16 hasta el 18% de humedad para que no trabaje con el ambiente. Entonces, las características de uso de la madera van a depender también del ambiente donde está trabajando. Nosotros tenemos dos tipos de madera
en nuestro país, que son maderas nativas y maderas exóticas. Las maderas nativas que nosotros tenemos aquí son el caulí, el roble, el coihue, la lenga, el mañío, el lingue. Todas estas son maderas que son relativamente de bastante uso en la industria, más bien en la artesanía. Raulí, roble y coihue se usan todavía en la industria. Lenga, mañío y lingue ya se usan a nivel artesanal, donde fabricamos muebles específicamente para ciertas características, muebles de buena calidad. Un mueble de mañío es un mueble hermoso, con unas vetas muy, muy lindas, con unas marcas de crecimiento bastante interesantes y atractivas, de muy buena resistencia, pero es una madera bastante más cara. ¿Ya? Raulí, roble y coihue son maderas bastante básicas también. Ahora, ¿cuáles son las maderas exóticas en nuestro país? El castaño, el ciprés, el eucalipto no es nuestro, el pino oregón y el pino radiata, que es el pino normal que ustedes ven en las tiendas. ¿Ya? Ese pino radiata no es nativo de nuestro país. Y yo tengo sentimientos encontrados con el pino radiata, porque encuentro que es un material, es una madera de bastante buenas características, bastante económica, tiene muchos usos, es muy estable, bastante estable dentro de todo. Sin embargo, la incorporación de pino radiata es perniciosa para el suelo, ¿ya? No permite que crezca otra clase de variedad de árboles. Una vez que plantamos pino nosotros, no tenemos alternativas, ¿ya? Tenemos que seguir plantando pino, ¿ya? La ventaja que tenemos es que el pino radiata, el pino que nosotros usamos en Chile, es un pino que viene de Europa y del norte de América, que llegó a nuestro país, y se notó una cosa importante. Aquí en Chile, en 3 años, este pino ya está para uso comercial, tiene muy rápido crecimiento, muy buen crecimiento. Entonces, su crecimiento, su desarrollo más rápido, hace que sea mucho más rentable en nuestro país que en el norte del planeta, digamos, que en el hemisferio norte. El hemisferio norte demora 7, 8 años en tener un uso, es una mejor calidad también de pino, pero el uso comercial a 3 años da una ventaja tremenda a nuestros países. Vamos a ver entonces el pino radiata, pino insigne, pino monterroy y pino de California. Es una especie de arbórea perteneciente a la familia de las pináceas, originaria del sureste de los Estados Unidos, principalmente California. Es un árbol de talla media, elevada, de aproximadamente 45 metros de altura. La ventaja es que es una especie de crecimiento rápido y que puede alcanzar un diámetro de tronco de más de 20 centímetros en 20 años, en Estados Unidos, 50 centímetros en 20 años. Acá en Chile, el uso comercial, que es un uso de unos 30, 25, 30 centímetros, se alcanza a los 3, 4 años. ¿Okay? Y estas son las características, es la madera más usada en nuestro país, el pino radiata se utiliza masivamente, siendo el mayor tasa de ocupación en diversos ámbitos. Se puede vender en bruto, o se puede vender... ¿Sí? ¿Quiere hablar algo? ¿El pino radiata no era europeo? El pino radiata... El pino de insigne, el pino de Oregón y pino radiata son europeos y, ¿cómo se llama? Y americanos. El pino radiata que usamos nosotros, ya les dije, venía de Estados Unidos, ¿ya? Pero el pino es europeo y americano. La variedad europea es más resistente al frío, no tiene sentido que la hayamos traído para acá. Ya, por eso no. Pero el pino, como le dije, el pino americano. Y California tiene un clima bastante parecido al nuestro, así que es una de las características. Pero la desventaja es que, por algunas razones, tal vez de tipo climático, se demora mucho en crecer allá. Tenemos muchas ventajas nosotros en ese sentido para el pino. El pino es la madera que ustedes van a ver en todas las barracas, ¿ya? El pino radiata, el más común de todos. Lo pueden comprar en bruto, dice que es cortado con sierra o cepillado. Vamos a ver la próxima clase después, cuando nos metamos en esta primera etapa, cómo vemos todo este tema de las medidas, del uso y todo el tema. Pero mientras tanto, entendamos que esto es el pino. La forma de comprarlo es la pulgada maderera, que es una pulgada de espesor, de grosor, 10 pulgadas de ancho y 3,20 metros de longitud. Si se fijan bien, un pino americano podría llegar a tener 30, 40 metros. El pino chileno tiene alrededor 5, 6, 12 metros. Por lo tanto, los tipos de madera, los cortes de madera son bastante más cortos también, por decirlo de alguna manera. 3,20 metros es la unidad comercial de medida. Cualquier madera que ustedes compren en la barraca, de este tipo, va a medir 3,20 metros de largo. Cualquier pino, no importa el tamaño que tenga aquí. Este, por ejemplo, parecía ser un pino de 2x2.
Este pareciera ser un pino de 2 por 4. ¿Se fijan bien? ¿Ya? Cualquiera que sea esta medida de aquí, no importa en el largo, porque el largo siempre va a ser 3,20 m. ¿Ok? Estamos entonces. Otra madera es eucalipto. La gente dice eucaliptus, ¿ya? Pero no sé, pues mal uso de la palabra, porque la palabra es eucalipto nomás, si no deberíamos decir pinus para el pino radiata, es pino y eucalipto, ¿ya? Que significa bien cubierto. Evidentemente la semilla que en la capa. ¿Conocen la semilla de eucalipto también, cierto? Tiene un olor muy rico, se puede hervir y genera, limpia los pulmones, igual que estas hojas son muy buenas para eso. La mayor parte de estas 700 especies son de Australia y Nueva Guinea, tampoco son chilenas, y se encuentran distribuidas en gran parte del mundo debido a su rápido crecimiento. Rápido en términos relativos, porque rápido para hacer una madera dura, una madera de gran calidad, ¿ya? Es bastante buena en ese sentido, tiene muy buenas características. Es la segunda madera de mayor uso en Chile. Esta es la beta que tiene, esta es la madera. Generalmente nosotros la usamos en chapas. Hay una cosa que también se mide con pino, pero, o sea, se mide con pulgadas, pero hay una característica que vamos a ver la próxima semana. La pulgada de eucalipto ya no mide 3,20 m, mide 3,60 m. ¿Ya? Vamos a explicar por qué. Bueno, pues, en términos generales, en Chile las maderas claras se miden a 3,20 m y las maderas oscuras a 3,60 m cuando se trata de pulgada maderera. ¿Ya? Cuando se ven dimensionadas es muy difícil encontrarla en bruto. La madera del eucalipto generalmente está cepillada, ¿no? Es difícil encontrarla en bruto. ¿Por qué? Porque estas marcas que tienen aquí, ven, no sé si alcanzan a ver un poco este tipo de marca. Este tipo de marca, a diferencia de estas, este tipo de marca es el amachamiento que le había dicho del árbol, ¿ya? Esto hace que sea muy resistente, muy duro, y esto ya no va a servir tanto para muebles, sino va a ser mejor para vigas, para piezas de mayor resistencia. Y el coihue, este sí absolutamente nacional, es un árbol perenne que crece en el centro y sur de Chile, es bastante bueno, esta es la manera de llamarlo, coihue mapudungún. Es un roble también parecido, pero más menos resistencia. Tiene el mismo color naranjo rosáceo del roble. Es la tercera madera de mayor uso, es un alcohol con mayor característica de resistencia ubicada entre el pino y el eucalipto. Ofrece un hermoso color especialmente utilizado en la fabricación de muebles y revestimientos. Es un color, como le dije, rosado, bastante bonito. Acepta de buena forma la herramienta, desastillando muy poco, sin requerir demasiado trabajo para lograr un buen aspecto superficial. Generalmente se hacen muy buenos muebles de roble y también de bastante barato. Así que es una madera de bastante buen uso para nosotros. Y eso es. Jóvenes, esa es un poco la idea que nosotros queríamos ver ahora. Iniciar el tema de las maderas. Una de las cosas que quiero que tengamos claro en la universidad es que a la universidad uno les da una base de conocimiento, una base de algunos elementos para discusión, para conversación, pero no les entrego toda la información. En Chile se usan muchas más maderas. Nosotros vamos a ver estas tres, que son las más básicas, porque son las que más se usan, nada más. ¿Ya? Pero después vamos a tener que investigar. Queremos hacer un mueble distinto, queremos hacer un mueble con luma, que es una madera muy resistente, y se usa para fabricar lumas. Pregúntele a los carabineros de qué hacen su bastoncito, se hacen de luma, que es muy resistente, muy bueno. Entonces, si nosotros queremos usar otra clase de madera, tener otras características, vamos a tener que estudiarla por nuestra cuenta. La universidad les entrega muy poco de eso, pero sí les entrega una base como para pensar en este cuento. Tenemos que saber que nos debemos enfrentar a las maderas de ciertas maneras, de ciertas formas, y tenemos que conocerlas primero. Ya les dije, hemos hablado de estos tres, vamos a meternos bien en la parte productiva de la próxima semana de esto, y vamos a terminar con nuestro gran tema. ¿Ya? Estamos jóvenes. Si no tienen alguna duda, nos vemos en la próxima reunión. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Nos vemos. Sofía, chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Aranzazu. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, Juan, chao, Hernán.